Buenos días, hermanos. El día de hoy celebramos la festividad de Jacinta y Francisco Marto, dos de los niños videntes de la Virgen de Fátima. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Les pidió la Virgen de Fátima a Francisco, Jacinta y Lucía. Jacinta de Jesús Marto nació en Aljustrel, Portugal, el 11 de marzo de 1910 y falleció en Lisboa, Portugal, el 20 de febrero de 1920. Jacinta era la menor de los hermanos Marto, nacida 2 años después de su hermano Francisco. En 1917, igual que su hermano, no sabía leer y, como él, todavía no había hecho su primera comunión. Según su prima Lucía, Jacinta era una niña vivaz y alegre, que iba siempre con el corazón en la mano, muy sensible. También era un poco gruñona, y bastaba poco para contrariarla. Pero al igual que Francisco, tenía cierta serenidad espiritual que debía al clima de gran fe que reinaba en su familia. En todas sus acciones parecía vislumbrarse la presencia de Dios y de la Virgen. Arriba en las montañas, al abrigo de las miradas, disfrutaba con su hermano repitiendo en alto sus nombres. Él llegaba incluso a recitar el Ave María a los vientos, cuidando bien que el eco de cada palabra fuera perfectamente audible. Esa Jacinta, según afirmó más tarde Lucía, a quien la Santa Virgen transmitió una mayor abundancia de gracias y mejor conocimiento de Dios y de las virtudes. El retrato que Lucía hace de su prima Jacinta es de alguien de corazón puro. Sus ojos hablaban de Dios y ella era insaciable en materia de sacrificios y mortificaciones. Al igual que Francisco, había quedado bien impreso también en el corazón de Jacinta la recomendación que les había hecho la Virgen durante su cuarta aparición. Fueron 6 apariciones en total. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, decía cada vez que se privaba de beber o de comer o padecía burlas o malos tratos. Y siempre repetía: amo tanto al Señor y a la Virgen María que no me canso de decirles que les amo. Y canturreaba sin cesar: dulce corazón de María, sed la salvación mía. Corazón inmaculado de María, convertid a los pecadores, salvad a las almas del infierno. Al igual que con Francisco y Lucía, la promesa de la Virgen resonaba sin parar en el interior de Jacinta: sufriréis mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Como su hermano Francisco, Jacinta no vivió mucho. Enfermó al mismo tiempo que él de gripe española en 1918, pero murió un año después que él, después de un largo mes de agonía. Durante este periodo, la Virgen se le apareció 3 veces. «Oh mamá, ¿no veis a Nuestra Señora de Cova da Iria?», exclamó un día. Murió sola el 20 de febrero de 1920, como le había predicho la Virgen en una visión. Nuestra Señora nos vino a ver y dice que enseguida viene a buscar a Francisco para llevarle al cielo. A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí. Relataría más tarde su prima, llena de emoción. No era para sanarla, sino para que sufriera más, en reparación a las ofensas cometidas contra el corazón inmaculado de María. Jacinta murió sola, pero sin temor,
porque la Virgen le había prometido venir a buscarla para ir al cielo. El féretro de la pequeña vidente fue depositado en la iglesia de Los Ángeles. Y cosa extraña, 3 días después de su fallecimiento, se cuenta que su cuerpo desprendía un olor a flores, absolutamente sorprendente, después de haber estado al aire libre y tras una enfermedad con un carácter tan purulento. Nadie se lo explicaba. Además, sus labios y mejillas estaban de un bello color rosado, como si la pequeña siguiera viva. El 12 de septiembre de 1935, sus restos fueron transferidos de Vilanova de Obren a Fátima. Cuando abrieron el ataúd, los asistentes pudieron constatar que el rostro de la vidente permanecía intacto y permaneció igual durante la exhumación definitiva en la basílica, el 1 de mayo de 1951. Enviaron una fotografía del rostro de Jacinta a Lucía, que a su vez le envió al obispo de Leiria, Monseñor José Alves Correia, haciéndole partícipe en una carta de su deseo de que un día el Señor tuviera a bien darle la aureola de los santos por la grandísima gloria de la Santa Virgen. Después de esta carta, el obispo portugués pidió a Lucía que escribiera todo lo que sabía sobre la vida de Jacinta. Estos escritos constituyeron la primera de las 6 partes de las memorias de la hermana Lucía, publicado en 1935. 17 años después de la peregrinación de Juan Pablo II a Fátima, en mayo del 2000, cuando Francisco fue beatificado junto a su hermana Jacinta, 48 años después de la apertura del proceso, el Papa Francisco regresó al lugar para celebrar el centenario de las apariciones y proclamar el 13 de mayo de 2017 su canonización, que los convertiría en los primeros niños, hermano y hermana, no mártires, en ser santos juntos. El primer milagro sucedido por su intercesión y escogido para su beatificación fue la curación el 25 de marzo de 1987 de María Emilia Santos de Leiria, Portugal, parapléjica, que recuperó la capacidad para andar después de rezar el rosario durante un retiro para enfermos en Fátima. El segundo milagro seleccionado para su canonización es la curación de un bebé portugués, Felipe Moura Márquez, que vivía en Suiza, diabético de nacimiento y declarado incurable. Francisco era de carácter dócil y condescendiente. Le gustaba pasar el tiempo ayudando al necesitado. Todos lo reconocían como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. Las palabras del ángel en su tercera aparición, "Consolad a vuestro Dios", hicieron profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. Él deseaba consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que le habían parecido estaban tan tristes. Jacinta y Francisco siguieron su vida normal después de las apariciones. Lucía empezó a ir a la escuela, tal como la Virgen se lo había pedido, y Jacinta y Francisco iban también para acompañarla. Cuando llegaban al colegio, pasaban primero por la iglesia para saludar al Señor. Mas cuando era tiempo de empezar clases, Francisco, conociendo que no habría de vivir mucho en la tierra, le decía a Lucía: "Vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. ¿Qué provecho me hará aprender a leer si pronto estaré en el cielo?".
Dicho esto, Francisco se iba tan cerca como era posible del tabernáculo. Cuando Lucía y Jacinta regresaban por la tarde, encontraban a Francisco en el mismo lugar, en profunda oración y adoración. De los 3 niños, Francisco era el contemplativo y fue tal vez el que más se distinguió en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. Después de la comunión recibida de manos del ángel, decía: yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era. En su vida se resalta la verdadera y apropiada devoción católica a los ángeles, a los santos y a María Santísima. Él quedó asombrado por la belleza y la bondad del ángel y de la Madre de Dios, pero él no se quedó ahí. Ello lo llevó a encontrarse con Jesús. Francisco quería ante todo consolar a Dios, tan ofendido por los pecados de la humanidad. Durante las apariciones era esto lo que impresionó al joven. Más que nada, Francisco quería ofrecer su vida para aliviar al Señor, quien él había visto tan triste, tan ofendido. Incluso sus ansias de ir al cielo fueron motivadas únicamente por el deseo de poder consolar mejor a Dios. Con firme propósito de hacer aquello que agradase a Dios, evitaba cualquier especie de pecado y con 7 años de edad comenzó a aproximarse frecuentemente al sacramento de la penitencia. Una vez Lucía le preguntó: Francisco, ¿qué prefieres más? ¿Consolar al Señor o convertir a los pecadores? Y él le respondió: yo prefiero consolar al Señor. ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor. Y siguió: pronto estaré en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. En su enfermedad, Francisco confió a su prima: ¿Nuestro Señor estará aún triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. En las vísperas de su muerte, se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente el Consolador de Jesús. Por favor, denle like al video, suscríbanse y compártanlo con las personas que lo necesiten. Si desean que pidamos por alguna persona en especial en nuestras oraciones diarias, por favor, escriban su nombre en los comentarios. Gracias por ver el video. Dios los bendiga.